Mi mundo comenzó a desmoronarse en una tarde de abril, específicamente un jueves que jamás olvidaré. El aire acondicionado de nuestra casa en el barrio de Polanco zumbaba suavemente mientras yo ordenaba el closet que compartía con Carlos desde hace 12 años. El olor a gardenia del suavizante de ropa se mezclaba con la fragancia de las flores del jardín que entraba por la ventana abierta. Fue entonces cuando encontré aquel mensaje en su teléfono, olvidado sobre la cómoda de caoba que habíamos comprado en nuestro viaje a Puebla. Carlos, mi esposo, el hombre con quien había construido una vida en la Ciudad de México, había estado actuando extraño durante meses. Las señales estaban ahí, tan claras como el agua del lago de Chapultepec donde solíamos pasear los domingos, pero yo me negaba a verlas. Era más fácil ignorar las llamadas que cortaba abruptamente cuando yo entraba a la habitación, las llegadas cada vez más tarde a casa con excusas sobre juntas que se alargaban en la oficina de Reforma. Y aquella nueva colonia francesa que nunca antes había usado. Mientras doblaba sus camisas de algodón egipcio, recordaba cómo había cambiado nuestra rutina. Ya no desayunábamos juntos en la pequeña cafetería de la esquina, donde doña Lupita nos preparaba los chilaquiles más deliciosos de la colonia. Las cenas en familia se habían vuelto tensas, con conversaciones superficiales sobre el clima o las noticias del día. Incluso nuestros paseos de fin de semana por Coyoacán, buscando antigüedades en el mercado, se habían convertido en un recuerdo lejano. La realidad me golpeó como una bofetada cuando, al recoger su saco del tintorero El Búho, ese pequeño local familiar donde don Ramón siempre nos contaba historias de su juventud, encontré un recibo del restaurante La Casa de las Sirenas en el centro histórico. Era una cuenta para 2 personas en un día que supuestamente había tenido una reunión de trabajo hasta tarde en Santa Fe. Mi corazón se aceleró mientras las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar una a una, como un mosaico de mentiras que se revelaba ante mis ojos. Las manos me temblaban mientras sostenía aquel papel, testigo mudo de su traición. El recibo mostraba 2 copas de vino tinto reserva, un carpaccio de res que Carlos siempre pedía en ocasiones especiales, y un postre que compartieron. La fecha coincidía con aquella noche en que no contestó mis llamadas, excusándose al día siguiente con una supuesta falla en la red de su celular. Mi madre, Sofía, siempre perspicaz como las águilas que sobrevuelan el Tepeyac, había notado cambios en su comportamiento durante nuestras tradicionales cenas familiares de los domingos en su casa de la Condesa. Entre el aroma del mole y los tamales que preparaba con tanto cariño, ella observaba. Marina, mi amor, algo no está bien, me había dicho varias veces mientras lavábamos los platos en su cocina con azulejos Talavera. Pero yo, cegada por 12 años de amor y el miedo a enfrentar la verdad, preferí ignorar sus advertencias como quien ignora los primeros truenos de una tormenta. Las señales se habían multiplicado como las palomas en el zócalo. Su computadora, antes siempre abierta en el estudio que compartíamos, ahora permanecía celosamente protegida con una nueva contraseña. Los estados de cuenta del banco llegaban directamente a su oficina, cuando antes los revisábamos juntos en la mesa del comedor. Incluso había cambiado la ruta para ir al trabajo, evitando pasar por la zona rosa donde solíamos encontrarnos para comer. Sentada en nuestra habitación matrimonial, con las cortinas de seda que elegimos juntos meciéndose suavemente con la brisa, las lágrimas corrían por mis mejillas mientras contemplaba qué hacer con esta dolorosa certeza. Las fotos de nuestra boda en la Basílica de Guadalupe, que adornaban las paredes, parecían ahora testigos mudos de una felicidad que se desvanecía como el smog de la ciudad en una tarde lluviosa. El espejo de cuerpo entero reflejaba la imagen de una mujer que no reconocía. A mis 38 años, me había convertido en la esposa perfecta que la sociedad mexicana esperaba, dedicada a su hogar, siempre presente en los eventos sociales del brazo de su marido, manteniendo las apariencias como tantas otras mujeres en nuestro círculo social. Pero mientras observaba mi reflejo, una chispa de determinación comenzó a brillar en mis ojos color avellana. Recordé las palabras de mi abuela Consuelo, quien antes de partir me había dicho que la dignidad de una mujer vale más que todo el oro del mundo. Sus palabras resonaban en mi mente mientras limpiaba mis lágrimas con el dorso de la mano. Me levanté del sillón Luis XV que decoraba nuestra recámara y me dirigí al baño para refrescar mi rostro con agua fría. El sonido del tráfico de la ciudad llegaba amortiguado a través de las ventanas, mezclándose con el canto de los pájaros en el jardín. Tomé mi celular y marqué el número de mi madre. Su voz, cálida como el pan recién horneado de la panadería El Cardenal, me reconfortó instantáneamente. Mamá,
tenías razón, fue todo lo que pude decir antes de que las lágrimas volvieran a brotar. Esa noche, mientras Carlos cenaba en otro compromiso de trabajo, me senté en el pequeño escritorio junto a la ventana que daba al jardín. Los jazmines que había plantado el año pasado perfumaban el aire nocturno. Comencé a escribir en mi diario, como lo hacía desde niña, pero esta vez no eran sueños y esperanzas lo que plasmaba en el papel, sino una lista de señales y evidencias que había ignorado durante meses. El reloj de la parroquia cercana marcó las 10 con sus campanadas solemnes. En el silencio de la noche, tomé una decisión: no sería una víctima más de la infidelidad, como tantas amigas que conocía, ahogando sus penas en tardes de té y chismes en el Sanborns. No, yo enfrentaría esto de una manera diferente. Mientras organizaba mis pensamientos, encontré más evidencias escondidas en lugares cotidianos. Una tarjeta de presentación de un hotel boutique en la Roma, doblada cuidadosamente en el bolsillo de una camisa. Facturas de restaurantes exclusivos en Polanco que nunca habíamos visitado juntos. Pequeños detalles que, como migajas de pan, trazaban el camino de su engaño. La madrugada me sorprendió aún despierta, con los ojos ardiendo pero la mente más clara que nunca. El canto de los primeros pájaros y el aroma del pan recién horneado de la panadería de la esquina me recordaron que la vida continúa, que el sol sale cada día sobre el Valle de México, sin importar nuestras penas personales. Guardé cuidadosamente cada evidencia en una carpeta que escondí en el fondo de mi closet, detrás de las cajas de zapatos que Carlos nunca revisaba. El amanecer pintaba el cielo de tonos rosados y dorados cuando finalmente me recosté, no para dormir, sino para comenzar a planear mi siguiente movimiento. La Marina que se había conformado con las explicaciones vagas y las excusas elaboradas había muerto esa noche, y en su lugar nacía una mujer determinada a enfrentar la verdad, costara lo que costara. La gran gala anual de Grupo Empresarial Monterrey se acercaba como una tormenta en el horizonte. Este evento, celebrado tradicionalmente en el majestuoso Hotel St. Regis de Paseo de la Reforma, era el acontecimiento más importante del año corporativo, donde los principales empresarios de México se reunían con sus familias para celebrar los logros del año. El evento siempre había sido un momento especial para nosotros. Recuerdo con nostalgia como, en años anteriores, Carlos y yo pasábamos semanas eligiendo el vestido perfecto en las boutiques de Masaryk y ensayando nuestros pasos de baile en la sala de nuestra casa. Aquella mañana de mayo, el sol entraba perezosamente por los ventanales de nuestra cocina mientras preparaba el desayuno. El aroma del café de Chiapas recién molido y los huevos rancheros que tanto le gustaban a Carlos llenaba el ambiente. Era una rutina que había mantenido durante años, a pesar de que últimamente él apenas probaba bocado, siempre apurado, siempre con la mirada fija en su celular. Carlos apareció en la cocina vestido con uno de sus trajes italianos hechos a medida, el cabello perfectamente peinado y ese aire de superioridad que había adoptado en los últimos meses. Se sentó en la isla de la cocina, donde el periódico Reforma lo esperaba junto a su taza de café. Fue entonces cuando, sin levantar la vista de su celular, dejó caer la bomba que cambiaría todo. Marina, sobre la gala de la empresa. Comenzó, con ese tono condescendiente que había empezado a usar conmigo: he estado pensando que este año no podrás acompañarme. Las palabras flotaron en el aire como dagas envenenadas. Necesito proyectar una imagen más corporativa. Tú entiendes, ¿verdad? El tenedor que sostenía se congeló a medio camino entre el plato y mi boca. En el fondo, la televisión transmitía las noticias matutinas en Foro TV, creando un extraño contraste con el silencio que se había instalado en nuestra cocina. Mi mente viajó instantáneamente a todas las galas anteriores, donde siempre había sido elogiada por mi elegancia y don de gentes. ¿Qué había cambiado? Victoria, mi nueva asistente ejecutiva, me acompañará, continuó, como quien comenta el clima. Es importante para las negociaciones que tenemos pendientes con los inversionistas de Monterrey. Ella tiene experiencia en el sector financiero y puede aportar más valor en las conversaciones con los socios. La humillación se mezclaba con la rabia mientras escuchaba sus elaboradas excusas sobre contactos importantes y necesidades del negocio. El nombre de Victoria resonó en mi cabeza como una alarma. La había visto una vez, en la fiesta de fin de año de la empresa, una mujer joven de tacones altos y ambición más alta aún, que no dejaba de orbitar alrededor de mi marido como un satélite hambriento. En ese momento,
Las palabras de mi madre durante nuestra última conversación en el café de Tacuba cobraron un nuevo significado. Mijita, la dignidad no se negocia, se defiende. Asentí silenciosamente mientras servía más café en su taza, observando cómo el líquido negro creaba pequeños remolinos, similar a los pensamientos que comenzaban a arremolinarse en mi mente. Esa tarde, después de que Carlos saliera para una junta importante en Santa Fe, me encerré en mi estudio. El espacio que había decorado con tanto amor, con sus estanterías de libros y el escritorio de madera de parota que habíamos comprado en Guadalajara, se convirtió en mi centro de operaciones. Con las manos temblorosas pero decididas, encendí mi laptop y comencé mi investigación. Victoria Mendoza apareció en mi pantalla como un libro abierto. LinkedIn, Facebook, Instagram, cada red social contaba una historia diferente de la que Carlos había presentado. No era una simple asistente ejecutiva recién contratada. Era una mujer con un patrón, una estratega que había dejado 3 empresas anteriores en circunstancias sospechosamente similares. Siempre después de relaciones cercanas con ejecutivos casados. Las horas pasaron mientras profundizaba en mi investigación. El sol se había puesto sobre la Ciudad de México, y las luces de la urbe comenzaban a parpadear como estrellas artificiales. Encontré fotos de ella en eventos corporativos, siempre cerca de hombres mayores en posiciones de poder. En cada imagen, su sonrisa calculada y su postura estudiada revelaban más de lo que pretendía ocultar. Mi teléfono vibró con un mensaje de Lucía, mi mejor amiga desde la universidad. Cenamos en el Cardenal, proponía. Necesitaba desahogarme, compartir mis descubrimientos con alguien de confianza. 2 horas después, sentadas en un rincón discreto del restaurante, con el murmullo de las conversaciones ajenas como telón de fondo, le conté todo. ¿Sabes qué es lo peor?, le dije mientras revolvía mi taza de té de manzanilla. No es solo la humillación de ser reemplazada en la gala. Es que todo el mundo corporativo lo sabrá. Todos los socios, todas sus esposas, será el chisme del año en todos los clubes de Lomas. Lucía, quien dirigía su propia firma de relaciones públicas, me escuchó con atención mientras compartíamos una orden de pan dulce. Marina, dijo finalmente, esto no es sobre la gala. Es sobre poder. Y créeme, el poder no está en quien da el golpe, sino en quien decide cómo responder a él. Sus palabras resonaron en mi mente durante todo el trayecto de regreso a casa. El chofer del Uber serpenteaba por las calles nocturnas de la ciudad mientras yo observaba las luces de los edificios, cada ventana iluminada representando una historia diferente, una vida distinta. ¿Cuántas otras mujeres estarían enfrentando una situación similar en este preciso momento? Al llegar a casa, Carlos ya estaba dormido, o fingía estarlo. Su traje italiano estaba cuidadosamente colgado en el perchero, y un suave aroma a perfume femenino, definitivamente no el mío, flotaba en el aire del baño. Me senté en el pequeño sofá junto a la ventana, donde tantas veces había leído mis novelas favoritas, y comencé a tejer un plan. Los días siguientes fueron una danza cuidadosamente coreografiada. Mantuve mi rutina habitual, desayunos preparados, ropa impecablemente planchada, sonrisas corteses. Pero cada momento libre lo dedicaba a mi investigación. Contraté a un investigador privado recomendado por Lucía, un ex policía llamado Ernesto que conocía cada rincón de la ciudad y sus secretos. Las pruebas comenzaron a acumularse como hojas de otoño. Fotografías de almuerzos de negocios en restaurantes discretos de Polanco, registros de entrada al Hotel Presidente Intercontinental, facturas de regalos costosos cargados a la cuenta de gastos de la empresa. Cada pieza de evidencia era cuidadosamente documentada y guardada en una carpeta cifrada en mi computadora. Una tarde, mientras revisaba los estados de cuenta que había logrado recuperar, noté un patrón en los gastos corporativos que me heló la sangre. No solo estaba Carlos usando recursos de la empresa para mantener su aventura, sino que había un elaborado esquema de desvío de fondos que involucraba facturas falsas y proveedores fantasma. El descubrimiento me llevó a profundizar aún más. Pasé noches enteras revisando documentos, conectando puntos, construyendo un caso que iba mucho más allá de una simple infidelidad. La pequeña biblioteca de nuestro hogar se convirtió en mi refugio, donde entre libros de García Márquez y Octavio Paz, desvelaba una trama digna de una novela negra. Mi madre, preocupada por mis ojeras y mi repentino interés en la contabilidad corporativa, me invitó a comer a su casa en La Condesa.
Entre el aroma de los chiles en nogada que preparaba para ocasiones especiales, me dio el consejo que necesitaba. A veces, mijita, el destino nos pone pruebas que parecen injustas. Pero son oportunidades disfrazadas de desgracias. Mientras tanto, los preparativos para la gala continuaban. Carlos llegaba cada vez más tarde, siempre con excusas sobre reuniones de comité y presentaciones importantes. Una noche, revisando su agenda olvidada en el auto, encontré los detalles del vestido que Victoria usaría en la gala, un Valentino rojo comprado con la tarjeta corporativa. Fue entonces cuando decidí que era momento de pasar a la acción. Si Carlos quería dar un espectáculo en la gala, yo me aseguraría de que fuera uno que nadie olvidaría. No sería la esposa humillada que todos esperaban ver relegada en su casa. No, sería mucho más que eso. Contacté a Lorenzo Vega, el socio principal del bufete de abogados que manejaba las cuentas de la empresa. Nos reunimos en un discreto café de la Roma, donde entre el bullicio de los hipsters y el aroma del café de especialidad, le presenté parte de la evidencia que había recopilado. Su expresión pasó de la incredulidad al asombro, y finalmente a una sonrisa de admiración. Marina, me dijo mientras guardaba los documentos en su maletín de piel, has hecho un trabajo que mis auditores no lograron hacer en años. Esto no es solo una infidelidad, es un caso de fraude corporativo que podría sacudir todo el grupo empresarial. Los días previos a la gala se convirtieron en un torbellino de preparativos, pero no los que Carlos imaginaba. Mientras él ensayaba su discurso frente al espejo, ajeno a la tormenta que se avecinaba, yo finalizaba los últimos detalles de mi plan. Mi madre me acompañó a elegir un vestido, no en las boutiques de siempre, sino en un pequeño atelier en la colonia Roma donde una diseñadora emergente creó una pieza que reflejaba perfectamente mi transformación. Mi madre siempre decía que la venganza es un plato que se sirve frío, una frase que repetía mientras preparaba su famoso ceviche en la cocina de su casa en La Condesa. Pero yo prefería pensar en esto como justicia poética, como uno de esos momentos en la vida donde el destino te da la oportunidad de reescribir tu propia historia. Las calles de la Ciudad de México fueron testigos silenciosos de mi transformación durante las siguientes semanas, mientras el plan que cambiaría nuestras vidas tomaba forma. Comencé por lo básico, documentación. Contraté a Ernesto Ramírez, un investigador privado recomendado por el bufete de Lorenzo. Ex policía judicial con una red de contactos que se extendía por toda la ciudad, Ernesto se convirtió en mi sombra invisible. Cada movimiento de Carlos y Victoria quedaba registrado en fotografías de alta resolución, cada encuentro documentado con la precisión de un relojero suizo. Señora Marina, me dijo Ernesto una tarde mientras nos reuníamos en una cafetería discreta en la colonia Roma, tienen un patrón. Los martes y jueves se encuentran en el Hotel Camino Real de Polanco, siempre entre las 2 y las 5 de la tarde. Los viernes suelen cenar en un restaurante japonés en Mazarik. He documentado cada peso gastado, cada entrada y salida. El fajo de fotografías que me entregó era como un puñal en el corazón, pero también era la munición que necesitaba. Las imágenes mostraban a Carlos y Victoria en diferentes situaciones, siempre cercanos, siempre cómplices. Lo que más me dolió no fueron las muestras de afecto, sino la forma en que se reían, probablemente de mí, de mi ingenuidad. Paralelamente, comencé a reunirme en secreto con Lorenzo Vega en su despacho de la Torre Mayor. El bufete de abogados que dirigía no solo manejaba las cuentas de la empresa, sino que también tenía una reputación formidable en casos de fraude corporativo. Lorenzo, un hombre de unos 50 años con el pelo plateado y una mente brillante, se quedó boquiabierto cuando le presenté la evidencia de irregularidades financieras que había descubierto. Marina, me dijo mientras revisaba los documentos que había recopilado, esto va más allá de una simple infidelidad. Carlos ha estado desviando fondos de la empresa a través de una red de empresas fantasma. Las facturas falsas, los proveedores inexistentes, has descubierto un fraude millonario. Las reuniones con Lorenzo se volvieron más frecuentes. En su oficina con vista al Paseo de la Reforma, pasábamos horas analizando documentos, construyendo el caso. Me enseñó sobre legislación mercantil, sobre cómo funcionaban los esquemas de lavado de dinero, sobre las implicaciones legales de cada descubrimiento. ¿Sabes qué es lo más irónico?, me dijo un día mientras compartíamos un café de Chiapas. Carlos siempre presumió de ser un genio financiero, pero dejó un rastro tan obvio que cualquier auditor competente podría haberlo descubierto. Tu atención al detalle fue lo que destapó todo esto. Mi madre,
mientras tanto, se convirtió en mi roca. En su casa, entre el aroma de los guisos tradicionales y el sonido de las viejas canciones de Agustín Lara que tanto le gustaban, encontré el apoyo que necesitaba. Mijita, me dijo una tarde mientras preparábamos tamales, la vida a veces nos pone pruebas que parecen injustas, pero son oportunidades disfrazadas. Con su ayuda, comencé a preparar mi imagen para la gala. No sería la esposa sumisa y decorativa que Carlos esperaba. Me propuse transformarme en alguien que ni él ni nadie pudiera ignorar. Comenzamos con sesiones en el gimnasio del Club Alfa, donde mi entrenador personal, Juan Pablo, me ayudó a recuperar la confianza en mi cuerpo. Las tardes de compras en el palacio de Hierro fueron sustituidas por reuniones estratégicas. Lucía, mi mejor amiga y dueña de una agencia de relaciones públicas, me ayudó a entender el poder de la imagen. La percepción lo es todo en el mundo corporativo, me explicaba mientras elegíamos un nuevo guardarropa. Cada pieza que uses debe contar una historia, debe proyectar poder. El plan comenzó a tomar forma como una sinfonía perfectamente orquestada. Lorenzo se encargó de preparar toda la documentación legal, mientras Ernesto continuaba acumulando evidencia. Cada movimiento de Carlos quedaba registrado, cada peso gastado en su aventura documentado. Las fotografías, los recibos, los estados de cuenta, todo se guardaba meticulosamente en carpetas organizadas por fecha. Una tarde, mientras revisaba los últimos informes de Ernesto en mi estudio, recibí una llamada inesperada. Era Regina, la esposa de uno de los socios principales de la empresa. Marina, querida, su voz sonaba preocupada, hay rumores sobre Carlos y su asistente. Quería que lo supieras por una amiga. Le agradecí su preocupación con una calma que la desconcertó. Regina, aprecio tu llamada. Pero no te preocupes, todo está bajo control. El silencio al otro lado de la línea fue más elocuente que cualquier respuesta. Los días se convirtieron en semanas, y cada momento lo dedicaba a perfeccionar el plan. Tomé clases de oratoria con un profesor retirado de la UNAM, quien me enseñó a proyectar mi voz con autoridad. La palabra es poder, me decía don Alejandro, y el silencio puede ser tu mejor aliado. En casa, mantenía una fachada de normalidad que habría engañado al mejor actor de Televisa. Preparaba los desayunos de Carlos como siempre, planchaba sus camisas, sonreía en los momentos adecuados. Él, tan absorto en su romance con Victoria, no notó los cambios sutiles en mi comportamiento, el brillo determinado en mis ojos, la nueva firmeza en mi postura. Las noches las pasaba revisando documentos, preparando presentaciones, memorizando datos y cifras. Mi escritorio se convirtió en un centro de operaciones donde cada detalle del plan era analizado y refinado. Las paredes de mi estudio, antes decoradas con fotografías familiares, ahora estaban cubiertas con diagramas y cronogramas. Lorenzo me presentó a su equipo de investigación financiera, un grupo de jóvenes brillantes que me ayudaron a comprender mejor la magnitud del fraude. Lo que has descubierto, me explicó María José, una forense financiera, no solo afecta a la empresa. Hay ramificaciones que podrían interesar a las autoridades fiscales. Mi madre, preocupada por mi obsesión con el trabajo, insistía en que tomara descansos. Me llevaba a comer al café de Tacuba, donde entre chilaquiles y chocolate caliente, me recordaba la importancia de cuidar mi salud mental. La mejor venganza, me decía mientras compartíamos un pan de dulce, es vivir bien y ser feliz. Una tarde, mientras esperaba a Lorenzo en el lobby de su despacho, me encontré con Victoria. Ella no me reconoció, tan cambiada estaba yo. La observé discretamente, su falda demasiado corta, su maquillaje excesivo, su aire de superioridad mal disimulado. En ese momento, sentí más lástima que rabia. Era solo una pieza más en el juego de Carlos, probablemente tan prescindible como yo lo había sido. El equipo de Lorenzo trabajaba incansablemente en los aspectos legales del caso. Descubrimos que Carlos no solo había desviado fondos para mantener su estilo de vida y sus regalos a Victoria, sino que había establecido toda una red de empresas fantasma. Los montos eran astronómicos, suficientes para causar un escándalo que sacudiría al mundo empresarial mexicano. El timón es crucial, me explicó Lorenzo durante una de nuestras reuniones. La gala es el momento perfecto. Todos los jugadores importantes estarán presentes, y el impacto será máximo.
Su sonrisa de satisfacción me confirmó que había elegido bien a mis aliados. Cada detalle fue cuidadosamente planeado. Desde el momento de mi llegada hasta la presentación de la evidencia, todo estaba cronometrado con precisión militar. Lorenzo se encargaría de tener a los auditores y representantes legales necesarios entre los invitados, discretamente mezclados con la multitud. Mi madre me ayudó a elegir el vestido perfecto para la ocasión. No en las boutiques de lujo de Masaryk, sino en el atelier de una joven diseñadora en la Roma. El vestido, en un tono azul profundo, era una obra maestra de elegancia y poder. Este color, me dijo la diseñadora, representa la verdad y la sabiduría. Es perfecto para lo que planeas. Las últimas semanas antes de la gala fueron un torbellino de actividad. Cada mañana comenzaba con una reunión virtual con el equipo legal, revisando estrategias y afinando detalles. Las tardes las dedicaba a ensayar mi presentación, practicando cada palabra, cada gesto, cada pausa. Ernesto continuaba su vigilancia, proporcionando actualizaciones diarias. Carlos y Victoria se habían vuelto más descuidados, más obvios en sus encuentros. Quizás pensaban que yo estaba tan derrotada que ya no me importaba, o tal vez el éxito de su engaño los había vuelto arrogantes. La noche anterior a la gala, mientras Carlos trabajaba hasta tarde en la oficina, organicé todos los documentos una última vez. Cada prueba, cada fotografía, cada estado de cuenta estaba perfectamente ordenado en una presentación que Lorenzo describió como devastadoramente efectiva. Mi madre vino a cenar esa noche. Mientras compartíamos una botella de vino tinto de la región de Guadalupe, repasamos cada aspecto del plan. Mañana, me dijo tomando mi mano entre las suyas, renaces como el ave fénix. Que todos vean la mujer fuerte en que te has convertido. La noche de la gala llegó envuelta en una suave brisa primaveral que hacía danzar las jacarandas del Paseo de la Reforma. El Hotel St. Regis brillaba como una joya en el corazón de la Ciudad de México, sus ventanales iluminados prometiendo una noche que nadie olvidaría. Desde mi habitación en el mismo hotel, reservada discretamente por Lorenzo, observaba la llegada de los invitados en sus autos de lujo. Mientras los últimos rayos del sol se reflejaban en los cristales de la torre BBVA. Mi equipo de estilistas, contratados por recomendación de Lucía, había trabajado durante horas para crear la imagen perfecta. Mi cabello, normalmente recogido en un moño conservador, caía en suaves ondas sobre mis hombros. El maquillaje, elegante pero impactante, resaltaba mis ojos color avellana que ahora brillaban con determinación. El vestido azul noche, con su corte impecable y su tela que fluía como agua, me hacía sentir invencible. «Estás radiante», dijo mi madre cuando entró a la habitación. Ella llevaba un elegante conjunto en color champaña y la serenidad en su rostro me dio la calma que necesitaba. Recuerda, mijita, que esta noche no es sobre venganza, es sobre justicia y dignidad. Sus palabras resonaron en mi mente mientras me ponía los aretes de esmeralda que habían pertenecido a mi abuela. Lorenzo llegó puntualmente a las 8, vestido con un smoking que acentuaba su porte distinguido. ¿Lista para hacer historia?, preguntó con una sonrisa cómplice mientras me ofrecía su brazo. En el elevador, repasamos mentalmente cada detalle del plan. Su equipo ya estaba posicionado estratégicamente en el salón, mezclados entre los invitados como piezas de un ajedrez perfectamente orquestado. El salón principal del St. Regis era un espectáculo de lujo y elegancia. Candelabros de cristal cortado iluminaban el espacio con un resplandor dorado, mientras arreglos de orquídeas blancas y rosas perfumaban el ambiente. La orquesta de cámara tocaba suavemente un vals de Strauss, creando una atmósfera de sofisticada calma antes de la tormenta que estaba por desatarse. Mi entrada junto a Lorenzo causó el revuelo que esperábamos. Los murmullos se extendieron por el salón como ondas en un estanque. Vi a Regina, la esposa del socio principal, llevarse la mano a la boca en un gesto de sorpresa. Su esposo, Eduardo, asintió en mi dirección con una mezcla de respeto y curiosidad. Todos esperaban verme destrozada en casa, pero aquí estaba yo, radiante y del brazo de uno de los abogados más prestigiosos de México. Carlos estaba en el otro extremo del salón, junto a Victoria, quien llevaba un vestido rojo valentino que gritaba «mírenme». La vi tambalearse ligeramente sobre sus tacones cuando nuestras miradas se cruzaron. Carlos, por su parte, palideció visiblemente,
Su bronceado artificial no logró disimular la sorpresa y el miedo que cruzaron por su rostro. Mi madre ya estaba en su posición, conversando animadamente con algunos miembros de la junta directiva cerca de la entrada principal. La habían invitado como presidenta de la fundación benéfica de la empresa, un papel que había desempeñado con distinción durante años. Su presencia era crucial para nuestro plan. Nadie sospecharía de una mujer que había dedicado su vida a obras de caridad. Me moví por el salón con la gracia que había practicado durante semanas. Saludé a viejos amigos y conocidos, intercambié cortesías con socios y sus esposas. Cada paso, cada sonrisa, cada gesto había sido cuidadosamente ensayado. Lorenzo me presentó a varios miembros de la comunidad empresarial, resaltando sutilmente mi conocimiento del mercado y mi perspicacia en los negocios. La cena fue servida en mesas redondas de 10 personas, cada una decorada con centros de mesa que parecían jardines en miniatura. Me ubicaron estratégicamente en una mesa cercana a la de Carlos y Victoria, desde donde podía observar cada uno de sus movimientos. El menú, elaborado por un chef estrella Michelin, pasó desapercibido mientras me concentraba en mantener la calma y esperar el momento adecuado. Entre el plato principal y el postre, vi a Victoria inclinarse hacia Carlos, susurrándole algo al oído. Su lenguaje corporal delataba su incomodidad. Mi presencia había alterado su perfecta fantasía de reemplazo. Carlos, por su parte, bebía más champaña de lo habitual, aflojándose el nudo de la corbata con frecuencia. Lorenzo comenzó a mover las piezas del tablero. Con la precisión de un director de orquesta, fue distribuyendo discretamente copias de ciertos documentos entre los miembros clave de la junta directiva. Vi cómo algunos rostros pasaban de la curiosidad a la preocupación mientras revisaban los papeles durante los momentos tranquilos de la cena. El momento crucial llegó con los postres. El presidente de la junta directiva, don Alejandro Montero, se levantó para dar su discurso anual. Era un hombre imponente, de cabello cano y mirada penetrante, conocido por su integridad intachable. Mientras hablaba sobre los logros del año y los valores de la empresa, pude ver cómo su expresión se endurecía al revisar los documentos que tenía frente a él. Fue entonces cuando Lorenzo me dio la señal. Me levanté con la elegancia que había practicado frente al espejo durante semanas y me dirigí hacia el podio. El sonido de mis tacones sobre el piso de mármol resonaba en el repentino silencio que se había apoderado del salón. Carlos intentó levantarse, pero Victoria lo detuvo, su mano perfectamente manicurada aferrándose a su brazo con desesperación. Don Alejandro, dije con voz clara y firme, si me permite, hay algo que necesito compartir con la junta directiva. El anciano me miró por un momento, asintió levemente y me cedió el micrófono. El silencio en el salón era absoluto, incluso la orquesta había dejado de tocar. Los siguientes minutos fueron como una danza perfectamente coreografiada. Con la calma de quien sabe que tiene la verdad de su lado, comencé a exponer la evidencia que habíamos recopilado. Las pantallas gigantes del salón mostraban gráficos, documentos y fotografías que Lorenzo iba proyectando desde su tablet. Cada pieza de evidencia era un clavo más en el ataúd de la reputación de Carlos. Victoria intentó escabullirse discretamente hacia la salida, pero mi madre, estratégicamente ubicada cerca de las puertas, la detuvo con una simple mirada. Querida, la escuché decir con dulzura venenosa, creo que te interesa quedarte para escuchar esto. Los murmullos comenzaron a elevarse como una marea mientras presentaba prueba tras prueba del fraude sistemático que Carlos había estado perpetrando. Las facturas falsas, las empresas fantasma, los desvíos de fondos, todo quedó expuesto bajo las luces brillantes del salón de baile. Como pueden ver, continué con voz serena, esto va más allá de una simple indiscreción personal. Lo que estamos presenciando es un fraude corporativo de proporciones alarmantes, ejecutado por alguien que juró proteger los intereses de esta empresa. Carlos finalmente se levantó, su rostro una máscara de furia y miedo. Que esto es una mentira, gritó, su voz quebrándose ligeramente. Marina está inventando todo esto por celos. Sus palabras cayeron en el vacío cuando Lorenzo se levantó y comenzó a distribuir copias certificadas de los documentos entre los miembros de la junta directiva. Los guardias de seguridad, que Lorenzo había alertado previamente, se movieron discretamente hacia las salidas. Vi a varios miembros de la junta hacer llamadas urgentes, mientras otros revisaban los documentos con expresiones de incredulidad y disgusto. Don Alejandro se levantó nuevamente, su rostro una máscara de gravedad.
En vista de la evidencia presentada, solicito una reunión de emergencia de la Junta Directiva. Señor Ruiz, dijo dirigiéndose a Carlos, le sugiero que permanezca disponible para responder algunas preguntas. Victoria, quien había sido contenida por mi madre cerca de la salida, finalmente mostró su verdadera naturaleza. Todo esto es tu culpa, me gritó, perdiendo la compostura. Si hubieras sido una mejor esposa, nada de esto habría pasado. Sus palabras provocaron murmullos de desaprobación entre los invitados. Con una calma que no sabía que poseía, me acerqué a ella. No, Victoria, dije lo suficientemente alto para que todos escucharan. Esto no es sobre ser una mejor o peor esposa. Esto es sobre integridad, sobre hacer lo correcto. Algo que claramente ninguno de ustedes dos comprende. Los eventos se desarrollaron rápidamente después de eso. La seguridad del hotel escoltó a Carlos fuera del salón, mientras Victoria era acompañada a la salida por 2 guardias. Vi a Lorenzo reunirse con varios miembros de la junta directiva en una sala privada, mientras los demás invitados comenzaban a dispersarse, ansiosos por compartir el escándalo con sus círculos sociales. Mi madre se acercó y me abrazó fuertemente. Lo hiciste, mijita, susurró en mi oído. Tu abuela estaría tan orgullosa. Las lágrimas que había contenido durante toda la noche finalmente comenzaron a caer, pero esta vez eran lágrimas de liberación, de triunfo. Con voz clara y firme, continué mi exposición frente a la élite empresarial de México. El salón del St. Regis, con sus luces tenues y su decoración opulenta, se había convertido en el escenario de un drama que nadie había anticipado. Los murmullos llenaron la sala mientras los accionistas revisaban los documentos que probaban cómo Carlos había estado desviando fondos de la empresa para mantener su lujoso romance y un elaborado esquema de fraude corporativo. Como pueden observar en la página 3, señalé con una calma que sorprendió incluso a Lorenzo, las transferencias a empresas fantasma comenzaron hace aproximadamente 2 años. Coincidentemente, al mismo tiempo que la señorita Mendoza se incorporó a la empresa como asistente ejecutiva. Mi énfasis en las últimas palabras provocó un murmullo generalizado entre los presentes. Don Alejandro Montero, presidente de la junta directiva, se ajustó sus lentes mientras examinaba los documentos con atención. Su rostro, normalmente afable, se había transformado en una máscara de gravedad. A su lado, su esposa Beatriz apretaba los labios en un gesto de desaprobación que conocía bien de las reuniones del club de golf. Los números eran demoledores. Más de 50 millones de pesos desviados a través de una red de empresas fantasma, facturas falsificadas por servicios nunca prestados, y gastos personales exorbitantes cargados a las cuentas corporativas. Cada peso estaba meticulosamente documentado, cada transacción respaldada por evidencia irrefutable. Victoria intentó mantener su compostura, pero pude ver el miedo en sus ojos mientras Lorenzo proyectaba en las pantallas gigantes del salón las fotografías que documentaban sus encuentros con Carlos. No eran fotos comprometedoras en el sentido escandaloso, eran algo peor, evidencia de reuniones en horario laboral donde se realizaban transferencias bancarias, firmas de documentos dudosos. Entrega de sobres con efectivo. Las propiedades adquiridas a nombre de empresas fantasma, continué, señalando un nuevo grupo de documentos que estaban siendo distribuidos, incluyen un penthouse en Polanco, una villa en Valle de Bravo, y curiosamente, un departamento en Miami a nombre de una compañía registrada por la señorita Mendoza. Carlos, quien hasta ese momento había mantenido un silencio tenso, se levantó bruscamente de su asiento. «Que esto es ridículo», gritó, su voz quebrándose ligeramente. «Marina está inventando todo esto por despecho. ¿Van a creerle a una mujer despechada por encima de mí?» Lorenzo, que había estado observando todo desde un rincón estratégico del salón, dio un paso al frente. «Si me permite, don Alejandro», dijo con su voz grave y profesional, «tenemos aquí a los representantes de la firma auditora internacional que verificó independientemente toda esta información. Además, los documentos originales han sido certificados por notario público». El ambiente en el salón se volvió cada vez más tenso. Vi a varios miembros de la junta directiva hacer llamadas urgentes en sus celulares, mientras otros se reunían en pequeños grupos, discutiendo en voz baja las implicaciones de lo revelado. Las esposas de los ejecutivos, que normalmente monopolizaban las conversaciones en estos eventos, guardaban un silencio sepulcral,
observando el desarrollo de los acontecimientos con una mezcla de horror y fascinación. Mi madre, quien había mantenido su posición estratégica cerca de la salida, se movió discretamente para bloquear un intento de Victoria de escabullirse. Querida, le escuché decir con esa dulzura que solo los que la conocían bien sabían que era peligrosa, creo que deberías quedarte a escuchar la historia completa. Después de todo, eres una de sus protagonistas. El siguiente golpe vino en forma de correos electrónicos proyectados en las pantallas. Correspondencia entre Carlos y Victoria que detallaba no solo su relación personal, sino también el elaborado esquema de fraude que habían construido juntos. Los correos, recuperados de los servidores de la empresa por el equipo de TI bajo la dirección de Lorenzo, eran devastadores en su contenido. Como pueden ver, señalé mientras las pantallas mostraban un intercambio particularmente revelador, la señorita Mendoza no era una simple asistente ejecutiva manipulada por su jefe. Era una socia activa en este esquema de fraude, con conocimientos detallados de finanzas y una historia de situaciones similares en sus empleos anteriores. Victoria finalmente perdió la compostura. «Y eres una bruja», gritó, su voz resonando en el salón repentinamente silencioso. «Si hubieras sido una mejor esposa, nada de esto habría pasado». Carlos necesitaba a alguien que entendiera sus ambiciones. Me giré lentamente para enfrentarla, consciente de que todas las miradas estaban sobre nosotras. «Ambiciones», respondí con una calma que no sabía que poseía. «¿Así es como llamas al robo sistemático de recursos de una empresa? ¿A la traición de la confianza de cientos de empleados y accionistas?» Los guardias de seguridad, que Lorenzo había posicionado estratégicamente alrededor del salón, comenzaron a moverse discretamente hacia Carlos y Victoria. Don Alejandro se puso de pie, su figura imponente comandando la atención de todos los presentes. «Marina», dijo con voz grave, «agradezco profundamente que hayas traído esto a nuestra atención». «Señor Ruiz», continuó, dirigiéndose a Carlos, «considero que es mejor que usted y la señorita Mendoza abandonen el salón ahora. La junta directiva se reunirá mañana a primera hora para discutir las acciones legales correspondientes». Carlos intentó una última jugada desesperada. «Y esto es un complot», gritó mientras los guardias se acercaban. «Marina y Lorenzo están conspirando para destruirme. Todo esto es una mentira fabricada». Lorenzo, manteniendo su compostura profesional, sacó un último conjunto de documentos de su maletín. «Tengo aquí», dijo con voz clara, «las declaraciones juradas de 3 exempleados de la empresa que fueron despedidos por amenazar con revelar estas irregularidades. También tenemos los testimonios de 2 ejecutivos de banco que facilitaron, bajo presión, algunas de las transferencias cuestionables». El silencio que siguió fue ensordecedor. Vi cómo la realidad de su situación finalmente golpeaba a Carlos. Su rostro, normalmente bronceado y confiado, había perdido todo color. Victoria, por su parte, había comenzado a llorar, arruinando su perfecto maquillaje. Los años de humillación y engaño culminaron en ese momento cuando, frente a todos, decidí dar el golpe final. Como parte afectada tanto personal como profesionalmente por estas acciones, anuncié con voz firme, he decidido aceptar la oferta de Lorenzo para unirme a su bufete como consultor especial en casos de fraude corporativo. Mi experiencia personal, combinada con el conocimiento adquirido durante esta investigación, será de gran valor para prevenir situaciones similares en el futuro. La noticia cayó como una bomba en el salón. Vi a varias personas asentir con aprobación, mientras otras miraban a Carlos con desprecio apenas disimulado. Regina, quien semanas antes me había llamado para advertirme sobre los rumores, me dirigió una sonrisa de genuina admiración. Carlos, derrotado y expuesto, intentó crear una última escena, pero los guardias de seguridad ya estaban en posición. Lorenzo había coordinado todo con la policía. Afuera del hotel, agentes de la Fiscalía Anticorrupción esperaban discretamente para tomar declaraciones y asegurar documentación. «Marina», la voz de Carlos sonaba diferente ahora, casi suplicante, «podemos arreglar esto. Piensa en nuestra historia juntos, en todo lo que hemos construido». Me acerqué a él, manteniendo una distancia prudente pero suficientemente cerca para que pudiera ver la determinación en mis ojos. «¿Nuestra historia? La destruiste con cada mentira, con cada traición. Pero te agradezco algo, Carlos, me hiciste más fuerte.
Me obligaste a descubrir una versión de mí misma que no sabía que existía. Los murmullos en el salón aumentaron cuando dos agentes de la fiscalía entraron discretamente por una puerta lateral. Lorenzo los había mantenido informados del desarrollo de los eventos, y su presencia era la señal de que la fase legal del proceso estaba por comenzar. Victoria, viendo que su mundo de fantasía se desmoronaba, intentó un último acto de manipulación. Se acercó a mí, sus tacones resonando en el piso de mármol. Marina, yo no sabía la magnitud de todo esto. Carlos me dijo que el dinero venía de sus inversiones personales. La miré con una mezcla de lástima y desprecio. Por favor, Victoria, no insultes mi inteligencia ni la de los presentes. Los correos electrónicos muestran claramente tu participación activa en todo el esquema. Tu firma está en documentos de empresas fantasma desde hace más de un año. Mi madre, quien había observado todo con la serenidad que la caracterizaba, finalmente se acercó a mi lado. Su presencia, como siempre, me dio la fuerza que necesitaba para el último acto de esta confrontación. Carlos, dije, mi voz clara y firme, te amé durante 12 años. Construí mi vida alrededor de la tuya, creyendo en tus sueños, apoyando tus ambiciones. Pero hoy, frente a todos estos testigos, me libero de esa vida de engaños. Ya no soy tu esposa sumisa, la mujer que ignoraba tus mentiras para mantener las apariencias. Soy Marina Fuentes, y esta es mi declaración de independencia. Un año ha pasado desde aquella noche que cambió el rumbo de mi vida. Sentada en mi nueva oficina en el piso 42 de la Torre BBVA, con vista al Paseo de la Reforma y sus jacarandas en flor, reflexiono sobre cómo los acontecimientos de aquella gala en el St. Regis transformaron no solo mi vida, sino la de todos los involucrados. El divorcio fue sorprendentemente rápido y favorable para mí, gracias a la abrumadora evidencia recopilada y al apoyo incondicional de Lorenzo y su equipo legal. Carlos, enfrentando cargos por fraude corporativo, no estaba en posición de negociar. El penthouse en Polanco, la casa en Valle de Bravo, y una compensación considerable fueron parte del acuerdo. Sin embargo, lo más valioso que obtuve fue mi libertad y el respeto de la comunidad empresarial. La mañana después de la gala, desperté en la suite del St. Regis donde mi madre había insistido en que me quedara. Las noticias ya corrían como pólvora por los círculos empresariales de la Ciudad de México. El periódico Reforma tenía la historia en primera plana: escándalo en Grupo Empresarial Monterrey, ejecutivo desfalca millones. Mi teléfono no dejaba de sonar con mensajes de apoyo y llamadas de periodistas ávidos de más detalles. Lorenzo llegó temprano con café de Chiapas y pan dulce del Cardenal. Marina, me dijo mientras revisábamos los titulares, la junta directiva quiere verte. Están impresionados no solo por haber descubierto el fraude, sino por cómo manejaste toda la situación. Su sonrisa me decía que había más noticias por venir. La reunión con la junta directiva fue surreal. En la misma sala de juntas donde tantas veces había visto a Carlos presumir sus logros, ahora estaba yo, presentando un análisis detallado de cómo había descubierto y documentado el fraude. Don Alejandro, quien presidía la sesión, me escuchaba con atención mientras explicaba los patrones que había identificado, las conexiones que había trazado. Señora Fuentes, dijo cuando terminé mi presentación, su trabajo ha sido excepcional. La empresa no solo le debe una disculpa por lo sucedido, sino también un agradecimiento por haber destapado este fraude antes de que las pérdidas fueran mayores. Fue entonces cuando me ofrecieron un puesto en la junta directiva, específicamente supervisando el área de cumplimiento y auditoría interna. La noticia de mi nombramiento causó revuelo en el mundo corporativo mexicano. Los mismos círculos sociales que semanas antes murmuraban sobre mi humillación, ahora me citaban como ejemplo de resiliencia y empoderamiento femenino. Las invitaciones a dar conferencias y participar en paneles comenzaron a llegar, pero yo tenía otros planes. Después de considerar cuidadosamente la oferta de la empresa, decidí tomar un camino diferente. Acepté la propuesta de Lorenzo para unirme a su bufete como socia en una nueva división especializada en investigación de fraudes corporativos y gobernanza empresarial. Mi experiencia personal, combinada con el conocimiento adquirido durante la investigación, me permitiría ayudar a otras personas y empresas a prevenir situaciones similares. Victoria desapareció de la ciudad poco después del escándalo. A través de contactos comunes, me enteré que había intentado establecerse en Monterrey,
pero su reputación la precedía. Antes de partir hacia un destino desconocido, me envió una carta de disculpa que encontré en mi buzón una mañana de domingo. Marina, escribió con una caligrafía temblorosa, sé que ninguna disculpa será suficiente para remediar el daño que causé. No busco tu perdón, solo quiero que sepas que tu dignidad y fortaleza me han enseñado una lección que nunca olvidaré. La carta terminó en el mismo cajón donde guardo los recordatorios de aquella época, un capítulo cerrado de mi vida. Carlos, por su parte, enfrenta un futuro muy diferente al que había planeado. La investigación formal reveló que el fraude era incluso más extenso de lo que inicialmente habíamos descubierto. Los cargos por malversación de fondos son solo el comienzo de sus problemas legales. La última vez que supe de él, a través de los periódicos, intentaba negociar un acuerdo con la Fiscalía a cambio de información sobre otros ejecutivos involucrados en esquemas similares. Mi madre, siempre mi roca y confidente, ha florecido en su papel de presidenta de la fundación benéfica que ahora dirijo junto con mis nuevas responsabilidades. ¿Ves, mijita?, me dice mientras compartimos un café en su terraza en La Condesa, a veces necesitamos tocar fondo para poder renacer. Sus palabras, que antes me parecían un cliché, ahora resuenan con una verdad profunda. Las tardes de domingo en casa de mi madre se han convertido en una tradición renovada. El aroma del mole y los tamales sigue siendo el mismo, pero las conversaciones han cambiado. Ahora hablamos de proyectos futuros, de planes de expansión para la fundación, de las nuevas generaciones de mujeres profesionales que buscan mentoría y consejo. Mi nuevo departamento en la colonia Roma, un espacio luminoso y moderno que decoré siguiendo solo mis gustos, se ha convertido en mi santuario. Las paredes, antes llenas de fotografías de una vida compartida, ahora exhiben arte contemporáneo mexicano que colecciono con pasión. Cada pieza cuenta una historia de transformación y renacimiento, como la mía propia. El trabajo en el bufete me mantiene ocupada pero satisfecha. Cada caso que manejamos es una oportunidad de hacer una diferencia real en el mundo corporativo. Lorenzo y yo hemos desarrollado programas de capacitación para empresas, enfocándonos en la prevención del fraude y la promoción de una cultura empresarial ética. Una tarde, mientras revisaba un nuevo caso en mi oficina, recibí una llamada inesperada. Era Regina, la esposa del socio que me había advertido sobre los rumores hace tanto tiempo. Marina, dijo con voz temblorosa, necesito tu ayuda. Creo que mi esposo está involucrado en algo similar a lo que descubriste. Su llamada me recordó por qué había elegido este camino. La vida tiene una manera curiosa de poner las cosas en perspectiva. Hace un año, me sentía humillada y derrotada, una esposa traicionada más en la larga lista de víctimas de la infidelidad empresarial. Hoy, soy una mujer respetada en el mundo corporativo, una profesional cuya opinión es valorada y buscada. Las reuniones del club de golf, que antes eran un ejercicio de mantener las apariencias, ahora son oportunidades para establecer conexiones profesionales genuinas. Las mismas mujeres que antes me miraban con lástima mal disimulada, ahora buscan mi consejo sobre cómo manejar sus propias carreras y finanzas. Mi equipo en el bufete ha crecido exponencialmente. Hemos contratado a varias abogadas jóvenes, especialmente mujeres que buscan especializarse en derecho corporativo y compliance. Me veo reflejada en sus ojos brillantes y su determinación, y me aseguro de brindarles las oportunidades y el apoyo que yo hubiera deseado tener en mis inicios. El caso de Carlos se ha convertido en un estudio obligatorio en las escuelas de negocios más prestigiosas del país. A menudo me invitan a dar conferencias sobre el tema, no solo sobre los aspectos técnicos del fraude, sino también sobre la importancia de la integridad personal y profesional. Cada vez que comparto mi historia, veo en el público rostros que se identifican con diferentes aspectos de la misma. Hoy, mientras miro por la ventana de mi oficina hacia el paisaje urbano de la Ciudad de México, reflexiono sobre cómo aquella humillación se convirtió en mi mayor fortaleza. Las jacarandas en flor me recuerdan que la vida, como la naturaleza, tiene sus ciclos de muerte y renacimiento. No soy la misma mujer que era antes, y por primera vez en mi vida, estoy profundamente orgullosa de quien me he convertido. La vergüenza que Carlos quiso imponerme se transformó en el catalizador de mi propia transformación. La traición que debería haberme destruido me reconstruyó más fuerte, más sabia, más auténtica. Por eso, irónicamente, casi debería agradecerle. Su intento de humillarme públicamente se convirtió en mi momento de mayor triunfo. Esta mañana,
mientras me preparaba para una nueva jornada, me detuve un momento frente al espejo. La mujer que me devolvió la mirada no era la esposa sumisa de un ejecutivo corrupto, sino una profesional respetada, una mentora. Una mujer que encontró su verdadera vocación en ayudar a otros a encontrar su voz y su fuerza.